Muy buenas chicos y chicas, les voy a enseñar a fabricar un arbolito embotellado, que le suelo llamar yo, que es una cosita así, como esta que están viendo acá. Este tipo de arbolito lo podemos hacer en cualquier recipiente que sea así, da igual si tiene corcho, puede ser de metal también. No es necesario que sea así, puede ser cualquier frasquito de cristal o buscarse la vida ustedes. Los materiales que vamos a usar van a ser, en este caso voy a usar alicate de siempre y alambre de 0,3 milímetros que voy a usar yo. En este caso voy a usar dos tonos, voy a jugar con él para que haya un contraste de color. Y muy importante, a este frasquito yo le voy a hacerle agujeros con una broca. En caso que no tengamos una broca o lo que sea para hacerle un agujerito, da igual a una tapa de metal en este caso, pues lo hacemos con un clavo, cualquier cosa que pinche. Ya está. Lo único que tienen que tener un poquito de cuidado de no hacerse daño. Muy bien chicos, lo primero que voy a hacer es hacerle los agujeritos. ¿Vale? Y los agujeritos pues se los hacemos por donde caigan. Yo más o menos se lo voy a dejar por ahí. Les voy a repartir los agujeritos más o menos. Voy a hacer 5 agujeritos. Ya hice uno ahí, el otro se lo voy a hacer por acá. Así. Más o menos que estén repartidos y uno en el centro. Ahora le podemos meter más. Pero eso es más alambre y más tiempo. Que lo sepan. Ya chicos, una vez que le tengamos los agujeritos hechos, vamos a coger alambre y lo que voy a hacer yo es pasar 4 alambres por cada uno de los agujeritos. Eso es lo que voy a hacer yo. Entonces voy a pasar 2 alambres de este, que es un color más clarito, que es celeste, y voy a pasar otros 2 del azul, por cada uno de ellos. En total van a ser 4 alambres por cada agujerito. El largo de los alambres se lo vamos a calcular más o menos al ojo, una cosa así. Más o menos, porque como esto ahora va tejido, pues se va a achicar un poquito las raíces, una cosa así. A ver, como referencia, una cuarta. Una cuarta, y jugando ahí con los largos de los alambres, ¿vale? Tampoco pasa nada si quedan un poquito más largos, un poquito más cortos. Una vez que tengamos los alambres cortados, yo los tengo separados por color, al menos para no confundirme con ellos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a pasar alambre. Recordad que si es un tapón tenemos que calcular de que el largo del alambre pues no sea tan largo. Yo se lo voy a dejar una cosa así, ¿vale? Este largo, no más. O ya si se lo dejan más largo, pues después hay que tejer más. Yo se lo voy a dejar una cosita así. Yo voy a meter 2 alambres de cada color por cada uno de los agujeritos. Ya, aquí tendríamos el primero. Yo esto se lo voy a dejar así para que no se suelte. Vamos a empezar a meter los demás. Una vez que tengamos los alambres pasados, así, vamos a coger los alambres, los vamos a separar más o menos, así, y vamos a intentar tejer unos con otros, simplemente para que queden amarrados y no se suelten, así, de esta manera. O sea, si yo cruzo estos 4, o sea, saco 2 de aquí y 2 de allá, da igual el color, o como si son 3, da igual. Y aquí hacemos así, le damos una vuelta. Ahora con estos que tengo acá hacemos lo mismo.
así. Esto es más que nada para que no se suelte, y ya una vez que están amarrados aquí, esto ya no se va. Entonces ahora lo que suelo hacer yo, ahora aquí ya los junto más en ramas un poco más anchas, se lo dejo así. Esta aquí la divido un poco, saco dos para allá y estas dos se las ligo aquí. Da igual como nosotros hagamos esta parte, pero esto tiene que quedar amarrado, ¿vale? Esto tiene que quedar así, como lo están viendo aquí. Vale, una vez que lo tengamos así más o menos, vamos a dividir esto. Esto los voy a dividir así en dos. Voy a hacer esto. Voy a coger uno de ellos, lo voy a doblar por la mitad prácticamente, así, de esta forma. Me voy a ganar aquí y voy a volver a girar. Con este que queda, que es más largo, pues vuelvo a hacer lo mismo y hacemos esto. Y nos van a quedar estas cositas así, que yo a esto les suelo llamar burbuja. Vale. Ahora la burbuja esta la cerramos, nos ganamos aquí otra vez así y la enrollamos. Así, no hay que cerrarla del todo, porque una vez esto se va a cortar y se va a transformar en una rama, una raíz. Esto mismo hay que hacerlo a todo esto. Creo que se entendió, tampoco es tan complejo. ¿Vale? Aquí, como están dos, separamos, liamos y hacemos esto mismo que hice acá. No sé si se ve bien en la cámara, ya que como el alambre es tan finito, cruzamos uno así, ¿vale? Cruzamos uno así. El alambre que sobra se amarra a este, así. Y ahora con el otro repetimos lo mismo, otra vez igual, así. Es bastante simple, chicos. Es bastante simple y rápido. Una vez que tengamos la burbuja hecha, pues la cerramos. Así. Pues nada, chicos, me salto esta parte. Creo que esto se entendió. Y una vez que esto esté así, les digo cuál es el siguiente paso. Una vez que lo tengamos así, una vez que ya tengamos tejido esto, nos vamos a centrar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esto, nos vamos a enrollar un poquito para que no estén tan sueltos. Este lo voy a, el que está en medio se lo voy a dejar afuera. Voy a coger los cuatro que están acá y los voy a colocar así y los voy a cerrar, los voy a liar. Esa pequeña curva que ven ahí que hace el alambre es porque yo he apretado mucho. Entonces al apretar mucho se suele generar eso. No es feo porque esto le da un toque un poquito más natural a lo que es un árbol. Así que yo se lo dejaré así. Y ahora con el otro, con el que se ha quedado afuera, pues se lo voy a ir enrollando así. Y de esta forma voy generando más textura y va quedando un poquito más ancho.
Así. Vale, una vez que lo tengamos así, vamos a abrir esto. Se los voy a separar. Y voy a contar 4. Aquí tenemos 4. Así. Voy a sacar 4 alambres por un lado. 4 o 8 o 6, lo que ustedes quieran. Siempre ir reduciendo en números pares, ¿vale? Se les va a hacer mucho más fácil. Aquí voy a sacar 6. 6 para acá. Ganamos así y hacemos esto. ¿Vale? Ahora acá le doy una vuelta más, una cosa así. Vuelvo a dividir los alambres y aquí hago una ramita de 4. Sigo con esto para acá para arriba, así. Y ahí tengo 4 y acá así. Y aquí hago esto. Y esto yo lo voy a dejar así, ¿vale? Vamos a cerrar este que nos queda acá. Vale. Y ahora vamos a empezar a reducir para generar más ramas. Y para reducir, yo lo hago así, voy a juntar 2 o 4, da igual los que hagamos, ¿vale? En este caso voy a coger 2. Atento con esto porque es importante, ¿vale? Vamos a hacer así. Al igual como hice esto, pues acá es lo mismo, exactamente igual. Nos ganamos así, doblo este por la mitad o más largo, o si lo quiero dejar así, de un largo así, pues cerramos por acá. Yo se lo voy a dejar más o menos de ese largo, así. Vuelvo a hacer lo mismo con este. Tengo la opción de dejarlos los dos así o dejarlo de este largo. Yo se lo voy a dejar de este largo las ramas porque voy a hacer otro modelo de árbol. Voy a hacer otro modelo de árbol y me vale que las ramas sean un poquito más largas. Cerramos la burbuja. Acá hacemos lo mismo, cerramos la burbuja. Así, ¿vale? Yo se lo voy a dejar de este largo los alambres. Les muestro este para que sepan lo que es la reducción de los alambres. Dato importante, yo voy a hacer otro modelo de árbol. En este caso a esto yo le voy a hacerle hojitas, no le voy a hacerle estas ramitas. Para hacerle estas ramitas lo único que tenemos que hacer es esto mismo, pero se las dejamos más cortas, más largas, volvemos a repetir esto mismo y así vamos generando más ramas, como estas que hicimos acá. ¿Vale? Ahora, una vez que están así, se cortan, se las cortamos y ahora ya vamos doblando las ramitas así en zigzag, más o menos, para que nos queden así. Y se forma una rama, como esta que está acá adentro. Tampoco es tan complejo.
Pues si queremos hacer esto mismo acá, tenemos que ir reduciendo más este alambre. En este caso yo se la voy a dejar más larga, simplemente para que vean otro modelo de árbol. Chicos, creo que esto de reducir los alambres y dejarlo así se entiende, tampoco es tan complejo. Les vuelvo a decir, volvemos aquí a cerrar así. Así. Obviamente el que quiera aprender más sobre hacer arbolitos de alambre, pues visitar los otros tutoriales que están en el canal. Ahí ya tienen un montón de tutoriales para elegir de cómo hacer un arbolito. Y siempre es lo mismo. Lo único que les digo que para hacer un arbolito es que tener paciencia. Pues esto mismo a todo esto. Me salto esta parte. Chicos, una vez que lo tengamos ya tejido, así por todas partes, vamos a cortar las burbujas. En este caso yo se las voy a cortar por la mitad, calculando más o menos al ojo la mitad. No una más larga que otra, sino por la mitad, más o menos. Una vez que la tengamos cortada por la mitad, ya una vez que le tengamos cortado todas sus ramitas, me refiero a las burbujas, estas que están así, yo me voy a ganarme aquí. Voy a elegir la parte del centro del árbol. Voy a ir repartiendo así las ramitas para cada lado, para que sea así como de forma equitativa, así. No sé si se nota. Que va uno por acá, otro por aquí, otro por acá, así. ¿Vale? Más o menos. Me voy a ganarme aquí con los alicates. Voy a coger el alicate de punta redonda y voy a hacer una hojita. Y la hojita se la vamos a hacer así. Voy a girar. Me vuelvo a pegar al circulito. Vuelvo a girar. Otra vez así. Esto es bastante fácil. Así. Y se lo vamos a dejar así. No hay que hacerlo hasta acá. ¿Vale? No hay que hacer los circulitos hasta aquí al filo, no, hay que dejarle un espacio, un poco, una cosa así, ¿vale? Calcularlo ustedes al ojo más o menos. Tampoco es tan difícil, será 1 centímetro o una cosa así. ¿Vale? Esto mismo a todas las hojitas estas que están acá. Una vez que le tengamos todas las hojitas así, con los circulitos hechos, nos vamos a ganar aquí. Vamos a coger uno de ellos, hacer con los alicates, lo vamos a doblar así y los vamos a ir, entre comillas, entrecalando entre ellos para que queden amarrados y vamos a formar una hojita, así. Lo doblamos así. Lo entrecalamos. Y vamos a ir generando hojitas así. ¿Vale? Esto mismo a todos los arbolitos. Lo que suelo hacer yo es ir sumando así. Suelo colocar una por arriba de la otra. Ahora esta la voy colocando por debajo y la otra así. Y las vamos sumando así, por capas. Unas por aquí, otras por acá, así. ¿Vale? Me salto esta parte. Muy bien chicos, así es como lo he dejado yo. Y como les dije, simplemente ir sumando hojitas, así. Las vamos sumando unas con otras así. Y ya está. Se las vamos ordenando, las podemos abrir, cerrar. Las podemos bajar más. Eso ya es algo que tienen que ir descubriendo ustedes mismos mientras vayan haciendo el arbolito.
como ha quedado muy largo, lo que voy a hacer yo, me voy a ganar aquí con los alicates y voy a empezar a girar, a girar, a girar. Y esto se va a cachar cada vez más y va a quedar así. Así, se lo voy a dejar así. Y así de esta forma queda como más chiquitito, como más un bonsai. Y ahora vamos a cortar todas estas burbujas que tenemos aquí. Se las vamos a dejar todas bien peinadas. Vamos a coger el alicate. Vamos a empezar desde aquí, desde la base. Y vamos a empezar a girar y a doblar los alambres así, en zigzag. Y ahora hacer esto mismo con todas las raíces. Lo vamos doblando así, como les dije, como en zigzag. Y ahí ya se las vamos peinando y abriendo. Hacer esto mismo a toda esta parte de acá. Y chicos, una vez que le tengamos todas las raíces así dobladas, lo que vamos a hacer es se las vamos a peinar y las vamos a acomodar bien. Entonces nosotros vamos a ir ahí jugando con ellas, las vamos a ir ordenando, entre comillas, que queden siempre dentro de esta zona, que nos queden así abiertas, que siempre queden dentro de la parte del corcho. Seguramente, chicos, una vez ya que la tengamos así más o menos, habrá que cortarla alguna porque irán a chocar. Así que yo voy a pegarle ahí un repaso. Bueno, nada, chicos, ya una vez que ya lo tengamos listo, se lo vamos a presentar. Lo voy a meter acá adentro. Y para terminar, le voy a doblarle aquí esta parte de aquí, las raíces. Se lo voy a doblar un poquito para que se vea más bonita. Así. Y ahí ya estaría terminado, chicos. Y aquí estaría el otro modelo, más o menos. Es lo mismo, chicos, ¿vale? Es la misma técnica. Se dieron cuenta que el proceso de hacer este árbol y este es exactamente igual. Con la diferencia que después los alambres van así doblados. Pero se hacen de la misma forma ambos. Podemos hacer un sauce, lo podemos hacer en efecto viento, como nosotros queramos prácticamente. Chicos, sin más recordarles que se suscriban al canal, los que no están suscritos, dejarme un like, compartir el vídeo, ya que de esta forma me ayudan bastante. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente tutorial. Y recordarles que está activada la opción miembros del canal, para el que quiera aprender más alambrismo a otro nivel, un nivel superior. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.